Ok, voy a pegar dos temas o unir dos temas de tal manera que entendamos la parte de procesamiento y análisis como un solo bloque, aunque en realidad tiene sus propias secciones dentro del documento del TFG. Vamos a ver, empecemos primero por la parte del procesamiento. Lo que es el procesamiento propiamente dicho, aquí. O sea, nosotros todo lo que vimos anteriormente ha sido el proceso de hasta donde uno dice, aquí capturé información. En palabras más concretas, ustedes todavía ni siquiera tienen información, tienen data, o sea, puros datos. Porque, por ejemplo, aplicar una entrevista y aplicarle a 10 personas distintas una entrevista, por ejemplo, lo que van a tener son 10 respuestas distintas. Entonces, esas 10 respuestas distintas, hasta que no pase por un proceso en el cual generar la tendencia, comparar, establecer si hay similitudes, si hay diferencias, el generar esa comparativa, hasta no hacer ese procesamiento, realmente no podemos llamar que eso es información, porque no es como una información dada. Únicamente lo que tenemos es datos. O sea, si ustedes presentaran las 10 respuestas distintas de esa manera, o sea, las 10 respuestas, así como tal y las recibieron, de realmente no aporta mucho porque ahí serían como decir 10 opiniones. O sea, por ejemplo, si a ustedes les pasan, o no sé si les han pasado encuestas de evaluación de curso, si uno agarra y nada más pone las 30 respuestas y nada más no genera ni un gráfico, no se genera ningún elemento particular que pueda integrar esos resultados, ¿qué es lo que va a suceder? De que únicamente tenemos ese montón de respuestas, pero en sí no aportan un valor. ¿Y por qué no aportan un valor? Porque son respuestas cada una diferentes. Ahí es donde viene la parte del investigador que sí logra, a partir de su conocimiento de cierto tipo de técnicas, comenzar a generar información que sí tiene valor, porque ya adquiere sentido. O sea, ya pasamos de 20 respuestas distintas a respuestas que realmente en su conformación generan un sentido, porque ya podemos mostrar una tendencia, podemos mostrar un comportamiento, podemos establecer puntos de valor de esa data que adquirimos inicialmente. Eso es lo que normalmente en investigación denominamos precisamente lo que es el procesamiento. Ese procesamiento está muy relacionado al tipo o diseño de investigación que ustedes generaron, porque el diseño de investigación, si bien no se lo hemos pedido, el diseño de investigación sí es establecer las fases, y eso nace desde establecer propiamente, por ejemplo, una, eh, un establecimiento de una hipótesis en un caso teórico y a partir de eso diseñar una serie de pasos que van a permitir, en dado caso, la demostración de la hipótesis o va a refutar la hipótesis para generar ese proyecto nuevo o generar realmente algún elemento de discusión. En los casos de ustedes, tenemos un planteamiento de diseño que nace de un problema. Ese problema se plantea de una manera cualitativa, ese problema se plantea de tal manera que queda evidenciada una situación y nuestro proceso va a ir como en forma de ciclos, encontrando cada vez más información para ir cada vez más afinando hasta el desarrollo de una solución. Entonces, casi que la última etapa es una solución. Por eso es que los diseños de investigación se formulan como quien dice en etapas, pero también es a partir de la clasificación propiamente que se obtiene de el tipo de investigación que están trabajando. Por ejemplo, un tipo de investigación, el experimental. El experimental, su diseño precisamente se llama diseño experimental. ¿Qué es lo que genera un diseño experimental o cuáles son las fases de ese diseño? Bueno, el planteamiento de una situación, una observación, el planteamiento de una hipótesis. Esa hipótesis genera el diseño de un experimento, que es la fase de procesamiento que se llama diseño. Después del diseño del experimento viene la ejecución del experimento, demostración de resultados, viene el análisis de los resultados para la demostración o no de la hipótesis y las conclusiones. Ese es un diseño experimental puro.
que se basa propiamente en la demostración de hipótesis o se basa meramente o se fundamenta meramente en variables que hay que demostrar a partir del experimento. Eso normalmente pasa en un modelo como ese que es muy secuencial, asociado mucho a aquel modelo que yo les presenté de un diseño completamente cuantitativo que es secuencial. En los diseños de este tipo siempre van a existir, por eso ponemos en el caso de ustedes categorías, porque siempre van a existir variables dependientes o independientes, sobre todo en el caso del diseño experimental, que tampoco me voy a quedar aquí a explicar cada tipo de diseño, porque en realidad esto es más para que ustedes también después lo lean o cultura y enfocarnos un poco más en lo que a ustedes les interesa, que es propiamente lo que ustedes aplican en sus trabajos. Entonces, esto es un poco para ir entendiendo el proceso de qué es un diseño de investigación, porque el de experimento es muy sencillo de entender, ¿verdad? O sea, el de experimento sigue también un modelo muy conocido que es el método científico. O sea, al final el método científico nace de una observación, de esa observación viene una retroalimentación teórica, todo ese estudio teórico que nos permite interpretar o establecer variables. A partir de las variables que queremos estudiar, establecemos el experimento, que eso es parte del marco teórico, y después del experimento viene la obtención de conclusiones, que es a partir de los resultados del experimento. Esas son las fases como tal, o sea, esas son las fases que tiene precisamente un diseño tipo experimental para demostración de una situación. Ahora bien, ahora pasemos a los diseños que son más del tipo cualitativo. En los diseños que son del tipo cualitativo, como la mayoría de ustedes está trabajando, su origen es propiamente el problema, pero su forma de trabajar es más cíclica. Me refiero a que son etapas que, si bien es cierto, hay una cierta secuencialidad, como pasa, por ejemplo, con un tipo de ciclo de vida de proyecto incremental, donde obviamente tenemos un inicio y un final, hay un alcance definido, pero el incremental va permitiendo que conforme vayamos avanzando el proyecto, vamos obteniendo cada vez más funcionalidades. Similar es también la investigación cualitativa, porque la investigación cualitativa comienza a generar interpretaciones. Hay una visión no tan establecida por categorías, sino por una interpretaciones. Y esas interpretaciones nos van a ir permitiendo obtener cada vez más y más y más conocimiento. Y eso es lo que busca sobre todo este tipo de diseños. El diseño que ustedes abordan por lo general se llama el diseño de investigación, acción. En ese diseño, investigación, acción, que es este precisamente, ven que hay como ciclos. Hay un ciclo que es la detección del problema, que es más o menos lo que trabajamos en este curso, que uno puede establecer ahí algunos objetivos y demás, y después viene como la elaboración de un plan, que es a la parte metodológica de cómo voy a atacar ese problema para encontrar la solución, que es donde se desarrolla precisamente datos, técnicas, estrategias y demás. En la segunda fase pueden ver que aquí también habla de objetivos, por eso les digo, nosotros estamos centrados como entre la primera y la segunda en este curso, pero no se completa la segunda porque no terminamos de completar en este momento todas las técnicas, ni vamos a recolectar datos. O sea, nosotros ahorita estamos trabajando en esas fases que nos van a permitir primero entender qué es lo que deberíamos ir a resolver, que ese es el problema. Y con eso comenzamos a generar, como dice abajo, categorías, hipótesis, dice, dependiendo del tipo de investigación, y en el dado caso también estamos planteando objetivos. En algunos modelos de investigación se plantean primero las categorías y luego los objetivos. También se puede plantear primero los objetivos y luego las categorías. Lo importante es que ese segundo ciclo que habla de elaborar un plan en realidad es la parte metodológica del desarrollo del trabajo. Esa parte metodológica es la que ustedes construyen en el siguiente curso, ya en su totalidad, y después viene la recolección de datos. ¿Qué pasa una vez con la recolección de datos? Es que cuando ya se implementa esa metodología, se sale al campo, comienza a recolectar, comienza la parte de análisis, comenzar a tomar decisiones que dice abajo. ¿Qué es tomar decisiones? Ustedes comienzan a establecer oportunidades de mejora, comienzan a establecer elementos posibles que ustedes pueden desarrollar como solución y con eso ya ejecutan el plan que al final es desarrollé una posible solución.
Y la última etapa que normalmente ocurre en un tipo de investigación es cuando ya se recibe la realimentación. Lo que pasa es que en un proyecto como el de ustedes, llegar a la cuarta etapa es muy difícil porque son propuestas. Si hay tiempo dentro de su empresa de ir a presentar las propuestas y recibir alguna realimentación, aunque no se haya implementado, estaríamos entrando en esa cuarta etapa. Por eso es como cíclico. Porque también a su vez nosotros podemos estar analizando entre una etapa y otra. Podemos también ir valorando nuevamente hacia atrás, vamos otra vez hacia adelante con respecto a las diferentes etapas que hemos venido teniendo, ya sea por una herramienta, que algunos me han dicho, profesor, pero si está les cobra dos herramientas, luego puedo poner más, claro. ¿Qué puede pasar? Que una herramienta ahorita que se plantee en el otro curso va a cambiar, sí, también puede suceder. O sea, ¿por qué sucede eso? Porque normalmente van apareciendo más cosas. Digamos un ejemplo. En el primero planteamos un problema X. Digamos que sabemos que la empresa trabaja informal. En el planteamiento partimos del hecho de que la empresa tal vez no tiene prácticas. Hicimos un trabajo de campo únicamente para conocer qué tiene. Pero si en el proceso vemos que la empresa sí tiene cierto conocimiento, sí tiene ciertos elementos, aunque no sean dentro de una formalidad, pero descubrimos que, no sé, las personas manejan un cierto lenguaje, hay ciertas herramientas que aunque sean dos o tres, ya más o menos el 90, 80, 90% de las personas logran trabajarlo, ustedes pueden decir, bueno, podría ser que bajo esas condiciones, ¿qué valor me aporta, por ejemplo, aplicar un modelo de madurez? Tal vez no lo vieron al inicio, pero ya ahora sí, conforme a la información, dice, vamos a obtener un modelo, vamos a aplicar un modelo de madurez. Ahí habría que devolverse, como decir, a la segunda etapa para plantear eso dentro del método de abordaje del desarrollo y regresamos después a la tercera etapa para aplicar el modelo de madurez. Ven, entonces ahí es donde este proceso es un proceso que se le llama vivo, porque hay cosas que van apareciendo para mejora y realización del proyecto. No todo va a estar ahorita. ¿Qué sí solicita uno para salir de la primera etapa? Es tener un problema claro, bien evidenciado, que por eso les decía que lo único que si no cambia sería el problema, porque si cambia el problema, cambia completamente el proyecto. Dentro de un marco de investigación normal a nivel de empresa, sí puede ser que obviamente cambie el problema, pero en el caso de ustedes, obviamente se indica que no cambia el problema porque hay un proceso de formulación que es el que se trabaja normalmente en este curso. Y si entonces cambia todo, hay que volverlo a formular y habría que volver a valorar la propuesta, pero es más que todo por el proceso, lo que implica hacer el TFG, que tiene que tener una propuesta clara. Cuando ustedes se les aprueba ya que sigan y comiencen a elaborar el TFG ya propiamente en el otro curso y el siguiente, es porque cuando ya se revisa la propuesta hay elementos suficientes para decirle, ok, hay un abordaje como tal. Pero si cambia el problema radicalmente, y ahí obviamente cambia el abordaje y hay que volver a hacer el proceso de revisión para tener una trazabilidad desde el programa como tal de que realmente hay una propuesta sustentada. Si no, después sale un proyecto final y todo el mundo, ¿y qué esta propuesta de dónde salió? ¿Qué fue este proyecto? ¿Ven? Entonces, no es por un tema práctico, es más por un tema de trazabilidad académica por evaluaciones que sí se tiene que tener un problema. Pero el resto de elementos, que era lo que yo les mencionaba, son elementos que conforme van adquiriendo más conocimiento van apuntalando. Yo le digo afinando el lápiz. Esto es como cuando ustedes ven, y no sé si vieron en teoría, el caso de negocio. El caso de negocio es una brocha completa a nivel de afinamiento, o sea, no es un lápiz, es una brocha que nos da un margen tal vez del 50% de más o menos. Perfectamente un caso de negocio puede andar por ahí. Ya un estudio de factibilidad, que es donde afinamos el lápiz, le andamos cercano al 80, 90%, o sea, más o menos máximo un 20% de variaciones. Eso es lo mismo que pasa con este tipo de investigaciones, que conforme realizamos el proyecto, vamos cada vez afinando más y más y más hasta que lo vamos acercando a la realidad y lo que necesitamos. Entonces es un proceso siempre de crecimiento y de recepción de observaciones. Este me detallo o este me quedo precisamente por el tema de que se asemeja más a lo que ustedes realizan. Igual sucede en los que están ahorita realizando una investigación teórica, si bien nace del planteamiento de hipótesis, también se acerca mucho a este modelo, porque al final aquí es un ajuste, van ajustando conforme van desarrollando. Entonces, lo que sí quedó claro es el estado del arte. El estado del arte, esa parte es muy fuerte, porque en ese estado del arte sí queda claro que hay una necesidad profesional a nivel general, o sea, a nivel
de global, hay una necesidad desde el punto de vista que se conoce como brecha del conocimiento. Ese estado del arte, por esa razón, tiene que ser fuerte, tiene que ser muy bien fundamentado porque ahí no cambia el estado del arte. Ese sería la equivalencia al problema. Los otros procesos van en constante afinamiento porque igual, aunque se plantea una hipótesis y la hipótesis se busca demostrar después de esta primera fase, igual es un planteamiento muy cualitativo en función de porque no hay resultados o no hay una manera estadística realmente establecer una generalidad completa. ¿Ven? Entonces, a partir de ciertas valoraciones o hasta casos específicos es que se llega a esa resolución de hipótesis cualitativa. Por eso es que el modelo viene a ser muy semejante para ambos tipos de investigación. Ahora bien, ahí es donde, a la hora de establecer el tipo de investigación, también sabemos establecer cuál es el tipo de datos que estamos usando. De ahí que partimos que la mayoría o casi que todos trabajan con elementos que llamamos categorías. No estamos partiendo de elementos llamados variables, números concretos, métricas concretas, sino que estamos partiendo de elementos de estudio, que esos van a ocupar una interpretación. Y ahí es donde comenzamos ahora sí a hablar de los métodos que nos permiten propiamente procesar información. Entonces, ¿qué era lo que yo les decía? El planteamiento inicial es que ustedes están recolectando data a partir de una serie y aplicación de una serie de técnicas donde ustedes irán al campo. Es irán al campo, habrá desde técnicas a personas hasta técnicas documentales, hasta alguna otra manera de obtener información, hasta puede ser aplicación de herramientas de IA que ahí tengo una idea de cómo desarrollar después algún tema a nivel académico para esto, de comenzar a utilizar más herramientas de IA que les sirva a ustedes para recolectar información valiosa desde la búsqueda de elementos bibliográficos, para que sea más eficiente y oportuna la información que se ocupe. Pero el tema que es, teniendo los datos, yo tengo que analizar la naturaleza de esos datos. Cuando son naturaleza, sobre todo de variables cuantitativas, donde la mayoría de ustedes se ubica muy fácilmente, sabemos que tenemos una serie de herramientas estadísticas. Tenemos media, tenemos promedio, tenemos varianza, tenemos las distribuciones, probabilidades, porcentajes, un montón de elementos. Lo que pasa es que ese mismo tipo de elementos de estadística descriptiva o métodos estadísticos no son ajustables al elemento cualitativo y ahí es donde hay que tener cuidado. Por ejemplo, que era lo que les mencionaba la vez pasada, si tengo una escala Likert como parte del elemento pregunta de un cuestionario, sobre todo para generar una mejor tabulación de datos, entonces nosotros vamos a tener rangos de valores. Uno, 2, 3, 4, 5. Pero uno no puede decir, ok, tengo 25, tengo 4 cuatros, tengo 3 2 y agarrar y multiplicar 20 por 5 más 4 por el otro número, y después sacar un promedio porque eso está malo, porque ahí no pueden haber promedios, porque ahí no pueden existir valores promedios con decimales. ¿Y por qué no pueden existir con decimales? Porque las variables o los valores que sean son rangos que se denominan rangos finitos. Los rangos finitos son variables discretas y por lo tanto, al ser variables discretas, lo que estamos estableciendo es una relación número con algún elemento que vamos a describir. ¿A qué me refiero? Relación número con algún elemento a describir. Sí, el uno puede significar, no sé, poco frecuente, el 2 puede significar algo frecuente, el 3 puede significar medianamente frecuente, pero lo que estamos relacionando es como un concepto con el valor. No estamos otorgando un valor estadístico, por lo tanto, 2.3 no tendría cabida ahí. Y ahí es donde hay que tener cuidado entonces qué tipo de técnica de procesamiento tengo que utilizar. Para variables discretas se utiliza sobre todo elementos de estadística descriptiva, pero en función de, por ejemplo, como frecuencias absolutas. ¿Qué se llama una frecuencia absoluta? Cuando hacemos, por ejemplo, un diagrama de barras. Un diagrama de barras incluye los ejes, y apunten las cosas que llevo una figura para que no se equivoquen cuando hacen un gráfico, que el gráfico se llama figura. Incluye los ejes, hay que ponerle nombre a los ejes. Por ejemplo, si yo aquí tengo la escala Likert, bueno, entonces la escala de abajo sería valores de la escala Likert. La de arriba sería, no sé, cantidad de opiniones, porque sería la cantidad de opiniones. Y entonces tenemos uno, 2, 3, 4, 5. Y aquí lo que va a decir es, ok, aquí está el valor 3.
tiene 20 opiniones en valor 3, por ejemplo. Por eso hay que ponerle a las escalas los nombres y, bueno, a los ejes hay que ponerle nombres y ponerle las unidades a esos ejes. Ok, ¿qué sirve, por ejemplo, un diagrama como esos que estoy señalando a la mano derecha con el mouse? No sé si ven el mouse, donde dice frecuencias absolutas. Me establece, por ejemplo, modas. O sea, yo puedo establecer que la moda de respuesta a cierto elemento es el número 3, que significa medianamente frecuente, no sé, algún valor así. Entonces, ahí establezco una moda. O sea, ¿cuál es el valor que más me responde y hacia dónde va la tendencia? Podríamos también valorar si la tendencia está en el puro centro, es que las personas tienden a no catalogar directamente con un valor bueno o malo. Por lo general, las personas buscan no comprometerse directamente con un valor, sino que por la naturaleza también e idiosincrasia de nosotros, del costarricense, muchas veces las respuestas ustedes las van a obtener como respuestas intermedias, o sea, valores intermedios entre la escala del 1 al 5. Por ejemplo, eso puede ser algo que nos demos cuenta. A veces las personas, y ahí es donde uno se da cuenta, por ejemplo, ciertos cuestionarios que cuando la gente ya está cansada, ahí encuentra los mismos valores y se hace una repetición. Esa es una. Otro, las mismas tablas son formas de procesamiento. Eso se le llama tabulación. Una tabulación es una manera de integrar resultados para poderlos mostrar de una manera sintética y comience a adquirir también una significancia. Pero ahí es donde viene otro tema muy importante que ahorita lo vamos a ver en análisis. Aquí estamos pensando en cómo pasar de esa data a elementos que sean sintéticos y que nos permitan poder mostrar la información. Aquí la estamos mostrando, todavía no estamos analizando. Estamos mostrando la información de una manera sintética, pero que nos ayude a mostrarle a las personas cómo realmente o con datos más concretos y no ponerlo a leer, por ejemplo, 20 respuestas de entrevista. Ahora, elementos importantes. Toda tabla tiene que tener numeración, tiene que tener el nombre completo de la tabla. La fuente no necesariamente en un caso como este, porque es de la información tomada por ustedes. Tiene que tener los elementos, digamos, de columnas y filas, filas y columnas, ya sea por parámetros, por características. O sea, la tabla tiene que ser entendible en función de lo que ustedes están colocando como información. Pasa lo mismo con los gráficos. Y ahí es donde viene otro tema importante a nivel del documento. No abusar tampoco de las figuras. Vamos a ver, a veces he visto en un trabajo, ponen 4 gráficos de de 4 preguntas. O sea, todas las preguntas tienen gráfico. Está bien, puede ser. Pero, por ejemplo, son preguntas de sí o no y a veces hecho a 2 personas. O sea, siempre va a ser un gráfico pastel que va a decir 50-50 o 100 o 0. Eso no aporta valor. O sea, para 2 personas, presentar gráficos así, eso es llenar de espacio, pero no aporta valor un gráfico así. Y ese es otro tema importante. Uno tiene que saber interpretar el tipo de gráfico para el tipo de dato que tiene. Por ejemplo, cosas que hemos visto, que esas son cosas que son básicas, pero no entiendo cómo ocurren. Cuando uno hace una pregunta que no tiene respuestas discriminatorias. ¿A qué me refiero con discriminatoria? En el sentido de que, por ejemplo, si usted contestó la A, no puede contestar la B, solo puede contestar la A, o solo la B, o solo la C, o solo la D. En ese caso, cuando yo hago eso, A, B, C, D, y solo puedo tener una sola opción, ahí la sumatoria de todas las preguntas va a ser 100%. Pues yo tengo 20 personas y 10 dijeron A, 3 dijeron B, 2 dijeron C y 5 dijeron D. Porcentualmente yo hago ese gráfico y ese gráfico pastel me va a cerrar al 100%. Pero cuando yo hago opción múltiple, donde pueden contestar más de uno, el gráfico pastel ya no es opción. ¿Por qué? Porque comienzan a poner, por ejemplo, 10A, 10B, 5C y no sé, 4D. Cuando suma la cantidad de respuestas de 10 más 10, 20, más 5 más 4 a 29. A 29 respuestas con 20 personas. Y al final la sumatoria del gráfico pastel les viene a dar más de 100%. Y entonces ve uno los porcentajes de pastel y uno dice 50%, el otro dice 50, el otro dice 25 y el otro dice 20. De esos 145%. Eso en un gráfico pastel está malo.
porque el gráfico pastel es unitario, es un tipo de gráfico unitario, o sea, el máximo que puede representar es 100%, no pueden tener 145%. Entonces, ahí es donde se da cuenta uno que está mal utilizado el gráfico. Entonces, que tiene que tener uno claro, bueno, es de 100%. Ese tipo de gráfico, entonces lo que trabaja es con un diagrama de barras. Porque en el barras me interesa la cantidad de personas que contestaron. Entonces ahí me doy cuenta que la mitad de las personas consideran tan importante tanto A como B como opciones, por ejemplo. O sea, ahí dice, es exactamente igual de importante la opción A y la B. Entonces se pone un gráfico de barras, porque ahí lo importante no es porcentaje, es cantidad de personas. Esos elementos es de suma importancia que lo sepa manejar a la hora de establecer el tipo, por ejemplo, de figura, de tabla también, para que el elemento gráfico acompañe a la explicación, que después es lo que sí es el análisis. Y ahorita hablamos de esa parte del análisis. El mismo modelo Prisma es un método de procesamiento de información porque permite procesar la cantidad de fuentes y permite sintetizar la cantidad de fuentes también. Entonces, este es otro método que ya hemos visto. La parte que se llama categorización de la información también es un tipo de procesamiento. La categorización de información es, por ejemplo, y trabaja elementos como conteo de palabras. Entonces ustedes más o menos pueden establecer palabras claves a partir, digamos, de las respuestas de las personas. Y esa palabra clave, que no sé si ustedes han visto herramientas en internet donde uno va cargando y le dicen a uno, ponga una palabra o escriba tal concepto de una palabra y van creándose como gráficos con las palabras de cuántos van mencionando y cuál es la palabra principal. Bueno, eso en técnicas de investigación se le llama categorización de la información o conteo de palabras. ¿Para qué? Para ubicar los conceptos principales que permita generar una reducción de datos. Aquí lo importante es esto. Ustedes van a tener una gran data. Lo importante es cómo reduzco esa data para trabajar con elementos finitos que les sea más fácil de manejar e interpretar y generar el análisis. Por eso es que la parte de categorización es importante. Ahí es donde yo les digo que, por ejemplo, cuando uno establece las categorías de estudio y a partir de las categorías de estudio, ustedes van estableciendo, por ejemplo, en un cuestionario, por ejemplo, van poniéndole a trazabilidad a la pregunta en función de la categoría, en función de la pregunta generadora. Entonces yo ya voy categorizando la información porque yo sé que esa respuesta que voy a obtener ahí la voy asociando con categoría. Entonces cuando yo tengo la categoría puedo ir asociándola a diferentes datos o respuestas que voy obteniendo y de ahí puedo después aplicar, por ejemplo, conteo de palabras y con eso voy reduciendo la cantidad de información. ¿Ven? Y eso precisamente es otra técnica para procesar información. ¿Cuál es la meta del procesamiento? Que ustedes de una gran cantidad de información en bruto puedan reducir esa cantidad de datos. Esa es la parte fundamental e importante. Que mientras ustedes puedan reducir la data y con eso trabajar y siempre cubrir el proyecto, va a ser más ágil para ustedes y eficiente también realizar el proceso después de análisis. Elena. Gracias, profe. No, una pregunta rápida. Entonces, ¿cómo sería un ejemplo de interpretación de datos si lo que yo estoy utilizando es, por ejemplo, una entrevista en vivo, en video que yo la estoy grabando y yo necesito interpretar o plasmar textualmente la respuesta para hacer un conteo de palabras o de datos? O sea, hay un grado ahí de subjetividad un poquito en la interpretación. Digamos, en mi caso yo estaría incluso trabajando en inglés, ¿verdad? Todo mi Ujú. proyecto Y estoy toda estudiando en la traducción es una lengua. interpretación. Exacto, entonces sí, no estoy tampoco traduciendo los pantallazos en inglés, ¿verdad? Ujú. Estoy como asumiendo la explicación y la interpretación, ¿verdad? Y dejando a juicio del lector que lo pueda entender. Pero entonces, ¿cuál es esa línea delgada ahí, digamos, para documentar esos datos que son Ok, tan ahí es donde cualitativos? precisamente, digamos, el planteamiento que vos has venido haciendo es de una manera objetiva, porque en esta parte, y es una técnica que está aquí al final, ya ahí aparece el juicio de experto. Ahí sí aparece el juicio de ustedes.
pero no anteponiendo su criterio. Ahí vuelve la parte delgada. Vuelvo a lo mismo. Cuando ustedes, por ejemplo, ponen el problema, es que una de las causas es que no está alineado ningún marco de buenas prácticas. Ahí están anteponiendo su criterio que aprendieron de la maestría, lo de las buenas prácticas, y ya anteponen que el criterio de buenas prácticas es un criterio mayúsculo a cumplir. Ahí ya hay un criterio subjetivo porque ahí estoy anteponiendo. ¿El juicio experto en qué se refiere? El juicio de experto se refiere a que usted cuando, por ejemplo, va revisando esa entrevista, que de igual manera dentro del documento va a tener que dejar alguna evidencia escrita de esa entrevista, pero no hacer una transcripción completa, porque eso ¿Se sería, puede poner un, profe, perdón que lo interrumpa, ajá. se puede poner un link? Se podría poner un link si la persona te da permiso y si lo estás grabando, habría que ver si la persona te da permiso. Si no, hay lo que usted puede hacer es un resumen de los puntos principales o crear un apéndice donde sí presenta los resultados de manera resumida en función de lo que se trabajó en la entrevista. ¿Me voy a entender? Ahora, a nivel de esa línea delgada, ¿qué pasa? Elena como juicio experto, ahora sí. Mira, esta persona en la pregunta tal, no sé, la escuché completa, la respuesta. Y entonces usted va anotando. Los puntos que trató fueron, no sé, preguntamos sobre práctica o sobre elementos de importancia para la realización en los proyectos. Me habló del tema del cumplimiento de costos, me habló del tema del cumplimiento de la calidad del proyecto para el cliente, me habló de tal cosa. Entonces ya comienzo a establecer como los temas que esa primera persona me habló. Paso a la segunda. Igual, de manera sintética, por mi capacidad como investigador, establezco cuáles son los puntos principales. Paso al tercero. ¿Qué hace uno después? Como un cuadro donde pone persona uno, persona 2, persona 3, temas principales, y uno puede ir comenzando a marcar en colores donde hay digamos, un mismo tema, que hay un tema centrado. A partir de ese tema, entonces yo ya después en el documento trabajo el análisis de qué fue lo que en ese tema los tres o las cuatro personas o las personas que hayan sido coincidieron en puntos. No estás haciendo una transcripción completa, estás sacando los puntos principales. Y Sí, eso, perdón. aunque sea una traducción, no hay una interpretación. Es simplemente los temas que ellos trataron. Y con respecto a una entrevista, también hay un cierto lenguaje averbal, que ahí sí que hay interpretación tuya, de que cuando alguien me está hablando, me está diciendo, esto lo veo con desagrado o esto lo veo bien. Entonces ahí también uno va interpretando qué es lo que la persona le está queriendo decir a uno, pero uno va anotando como puntos principales y luego genera ya el análisis propiamente. ¿Ves? Sí, ok, entendido. Muchas gracias. Con gusto, Laura. Profe, era un poquito más atrás, es que tuve problemas con el audio y no sé si lo dijo en algún momento, pero quedé con la duda de cuando hacemos una tabla, no se puede hacer gráfico, o cuando se hace gráfico, o se pueden hacer las dos. Se pueden hacer las dos mientras las dos tengan utilidad. Aquí el tema importante con tablas y gráficos es entender que tienen una utilidad y valor dentro del documento, no son relleno. Ujú. Entonces, si tiene utilidad poner la tabla y el gráfico como figura, el gráfico y tabla, pueden poner las dos, siempre que tenga valor. Pero si no tiene valor y uno me va a decir lo mismo que el otro, se pone uno o el otro, el que aporte mayor valor del documento. ¿Por qué? Porque lo importante es lo que les he dicho. Si bien el documento es un poquito largo en términos subjetivos, en función de lo que hay que desarrollar de análisis, también a su vez se busca que sea concreto y no generar mucha información de relleno, ¿verdad? Entonces, eso ya es una decisión de ustedes también como investigador, si ponen los dos o ponen uno. Yo lo único que les puedo decir es que con criterio de experto, lo que ustedes tienen que poner es el elemento que mayor valor aporte si se entiende toda la información, pero si ocupan los dos, pueden poner los dos, ahí no hay ninguna regla. Ok, ok, Ujú. perfecto, gracias, profe. Estamos. Ok, eso en la parte de categorización de información de reducción de datos. Otro es donde vienen, por ejemplo, ya ahí los métodos comparativos, que era el otro que ahí utilizaría, por ejemplo, el caso que mencionaba Elena, que uno va poniendo los elementos principales que cada uno va diciendo. El procesamiento en sí, al final se vuelve una combinación de técnicas. O sea, no es que solo es una técnica o la otra, no. Dentro de una técnica voy incorporando otra, porque era lo que mencionó Elena. Aquí dentro de esta técnica, por ejemplo, si yo hago una entrevista tipo visual, lo que voy es grabando video para después reproducirlo, entonces yo también aplico el juicio de experto para poder obtener las temáticas concretas y está en función de mi juicio de experto, pero insisto, no anteponiendo mi criterio.
Si la persona sí me dice que, por ejemplo, uno de los temas que ve débiles es que la organización no se ha alineado a buenas prácticas, eso sí es el criterio de la persona, eso va ahí, pero porque la persona me lo dice, no porque yo lo implico, no es porque yo le impongo que tiene que ser así, no, es porque la persona me lo dice en un caso de entrevista. Pasa lo mismo a nivel de documentos. A nivel de documentos, obviamente también hay una interpretación de parte de ustedes de lo que van revisando en los documentos. El cuidado aquí es eso mismo, que ustedes no antepongan sin haber visto lo que la información dice. O sea, que sea la información la que diga. Por eso es que cuando ustedes ponen una causa y dicen, es que el problema es que no está alineado a las buenas prácticas, es que eso obviamente no se va a demostrar porque es una anteposición de ustedes. Lo que habría que establecer es que la organización por sí misma no ha establecido su propio marco formal. Entonces, ahí es donde hay que diferenciar entre anteponer el criterio y ver lo que me dice la evidencia. El anteponer el criterio de decir uno, es que tiene que cumplir con buenas prácticas, es la pregunta que yo les ponía. ¿Y quién asegura que por cumplir un marco de referencia ya van a tener éxito 100%? Nadie. Eso no funciona así. Ahora, lo que sí sabemos es que la organización por sí misma no ha establecido su propio marco de trabajo, que sí lo ocupa, que es diferente. Entonces, su propio marco de trabajo en su propio ámbito, eso sí es una causa porque es nacido de lo que la empresa no ha hecho. ¿Ven? Entonces ahí es donde está es más fácil evidenciar porque se evidencia con lo que la organización ha hecho o no ha hecho. Ok, entonces eso por ahí. Después de eso, después de eso, entonces la parte de procesamiento por lo general involucra el aplicar varias técnicas al mismo tiempo. Esas técnicas al mismo tiempo permiten precisamente hacer, como decir, la validación cruzada que Elena decía. El aplicar juicio experto sobre el método comparativo, el aplicar el gráfico versus esto, va generando precisamente esos métodos que van validando. Y ahí es donde vamos a pasar a la parte del análisis. Aquí vienen otros, el tema de triangulación de datos, de varias fuentes tomar datos y que si trabajo en una misma entrevista y luego una revisión bibliográfica, el mismo tema, poder cruzar los datos de ambos y con eso validar resultados. Aquí lo importante es entender que una técnica no se aplica por sí mismo, sino que la técnica por sí se va cruzando con otras técnicas. Ahora sí, la figura del investigador en este caso se vuelve de suma importancia. Ahí sí es donde ya la parte de ustedes como profesionales comienza a echarse de ver del conocimiento que adquirieron, para ir después con esto fundamentando para construir su solución. Ok. Ahora bien, el resultado del proceso analítico, ¿qué es? Poder al final nosotros obtener soluciones. Eso es lo que nos interesa. Esto es más o menos lo que plantea Sampieri en lo que respecta a generar categorías de investigación, los significados y los diferentes elementos para poder procesar la información como tal. Ven, ahora bien, capítulo de análisis de resultados. Ahí voy a pasar a la otra lámina o a la otra presentación. La otra presentación es esta. El análisis de resultados, y ahí es donde hay que tener cuidado, y ahí es donde voy a saltarme a dos puntos principales. El cuidado es que nosotros, y la realidad a ninguno de nosotros, creo, o por lo menos por experiencia puedo asumirlo, aunque puede ser muy subjetivo, nos han enseñado a analizar. Lastimosamente, en tiempos de escuela, colegio y hasta la misma universidad, el análisis lo pasamos como si fuera únicamente presentación de resultados. Y ahí es donde nos equivocamos. ¿Qué es una presentación de resultados? Por ejemplo, ponemos la distribución de frecuencias, usamos las figuras y vean que aquí vienen recomendaciones de cuándo se usa una figura y cuándo no. Usamos las gráficas y usamos todos estos elementos como diagramas y demás, y estos elementos se crean con una sola razón de ser. La razón por la cual se usa una figura, se usa un diagrama, se usa un gráfico, es para poder sintetizar la información y que se pueda presentar de una manera más sencilla hacia una persona lectora, pero que a la vez le sea más claro entender la información a partir de ese elemento. Esa es la razón. Si la figura por sí mismo no sintetiza
no se comprende, es redundante a lo que está tal vez en una tabla, de un texto, o la misma figura se vuelve compleja porque presentamos hasta cuatro ejes y todo, no vale la pena. Por ejemplo, un diagrama de interesados es importante porque nos muestra no solo la relación e importancia a un proyecto y la influencia que puede tener, sino que dependiendo hasta si uno utiliza una tercera variable que es el tamaño de la bolita, también nos puede decir el grado de peso en la toma de decisiones que tiene. Entonces con eso ya sabemos que si está en un cuadrante alto y todavía es grande, bueno, ese es un interesado de una vez entrarle, ¿verdad? Pero si ese gráfico yo comienzo a meterle, no sé, una línea de tendencia o algo así, y ya se perdió completamente la noción, no hace sentido. Pasa lo mismo con una tabla. Por ejemplo, creo que yo por aquí tengo unos casos de esos ejemplos. Acá, eso, esa tabla, esa tabla que hice. De esa tabla lo que me dice es que la mayoría, no sé, que en la primera pregunta la mayoría contestó A, pero ¿qué es A? O sea, esto puede ser para tabular uno los datos y luego hacer el gráfico, pero en función de qué la explicación. Este gráfico, ¿qué pasó en ese proyecto? El estudiante puso, como se ve en la tabla 4.1, estas son las respuestas de los voluntarios al cuestionario. Y pasó después de la tabla y siguió con otro tema. ¿Y esto qué significa? O sea, uno como lector, la tabla, ¿qué le quiere decir a uno? O sea, yo tengo que ponerme a contar, por ejemplo, que el voluntario uno, 2, 3, 4, 5, 5 personas dijeron A, que dos personas dijeron D y uno dijo poco y en proceso. Yey, pero eso es lo que hice. Y yo tengo que ponerme como lector a sacar de ahí. Ahora la pregunta, ¿qué significa ese en proceso y qué significa ese poco? Esa es la parte que el análisis tiene que articular para explicar esto y profundizar en función de un elemento que yo esté estudiando en función de esto. Porque si no, esto es simplemente tabular los datos, pasarlos en bruto y poner una tabla de los resultados que obtuvo. Es lo mismo que me pusiera todas las respuestas de todos los cuestionarios. No aporta valor. Ese es el problema. Normalmente, cuando hemos ido a hacer presentación de resultados en nuestras formaciones, ha sido, como se puede ver en la pregunta uno, 5 personas respondieron A. ¿Y qué significa responder a? O sea, en función de su estudio, ¿qué significó que esas personas pusieran a que están muy bien, están mal, le falta cosas? ¿En función de qué? Eso es lo que sí es análisis cuando explico, detallo. Ejemplo, ahorita acabo de recibir las respuestas de una estudiante de una lectura que Milton me mandó. ¿Cuál fue mi comentario? No está mal lo que hizo, perfectamente ella hizo una solución enfocada en 5 áreas de conocimiento. Está bien. ¿Cuál fue mi duda y cuál fue mi planteamiento de observaciones? En el análisis nunca aterrizó porque eran solo las 5 áreas. Estableció como que eran las 5 áreas, hizo una solución para las 5 áreas y ¿qué pasó con el resto? ¿Qué pasó con inicio? ¿Qué pasó con alcance? ¿Qué pasó con integración? ¿Dónde están esos procesos que ella hice y decía que supuestamente la organización estaba bien porque nunca las analizó? O sea, nunca quedó claro en dónde era que sí estaban bien. Y presenta los 5 procesos de cada área de conocimiento como independientes y no hay un flujo de procesos. O sea, no se sabe ese proceso con qué conectaba, hacia dónde iba, de dónde venía. ¿Me entienden el punto? ¿Qué es lo que pasa con una solución de esa? Porque después dice, es que el profesor lector no entendió. No, ustedes no explicaron. Hay una explicación que tiene que ir de por medio y tiene que ser sensato y se supone que es un sentido lógico a la hora que uno explica. Si yo voy a proponer al final de mi análisis que la solución se va a enfocar en 5 áreas porque yo tengo otras áreas que sí están funcionando bien, ¿qué debería yo iniciar en la solución? Mostrar primero un diagrama de flujo completo con todos los procesos nuevos y antiguos, establecer un color para los que son viejos, en sentido de que ya se analizaron en el capítulo 4 y se determinó que eso daba valor y estaba muy bien, y en otro color los nuevos para profundizar en el hecho de que son los nuevos los que se van a usar y lo que se va a desarrollar. Nada cuesta hacer algo así para poder hacer una explicación lógica, no solo lanzarlos y ponerlos, porque esto estamos haciendo presentación, no análisis, no explicación que se requiere en dado caso, más que es una comunicación por medio escrito. ¿Ven? Entonces, ¿qué es análisis?
análisis no es simplemente poner las tablas, los gráficos, no. Aunque la tabla y el gráfico debe ser entendible, el análisis consta de realmente profundizar en los hechos, realmente generar un cuestionamiento y hacer una interconexión entre diferentes elementos para poder establecer con ellos verdaderas tendencias, comportamientos y darle a esa persona lectora una evidencia de la comprensión que tuvimos del proyecto. Antes de darle la palabra a Laura. Ejemplo, cuando ustedes vayan a preguntar sobre las herramientas de gestión de la organización, no decirles a preguntar qué aplican, qué tienen, no, o sea, eso es lo básico. Irles a decir qué tienen es lo básico. O sea, yo le puedo decir a un gestor una pregunta, usted para su proyecto, ¿qué tipo de plantillas usa? Por ejemplo, si no conoce como herramientas eso, sino como plantillas. Mira, yo uso una de cronograma, ok, ya descubrí qué usa. Siguiente punto de profundización, muéstreme eso que usa. Ahora sí, viendo cada herramienta le pregunto, ¿y estas herramientas que usted creó, qué valor le están aportando? Y cada cuánto lo usa en proyectos, porque puede decir, mira, no es que esta herramienta la creé para un proyecto específico, pero nunca más la volví a usar. Realmente valor no tiene porque la probé y no me funcionó. Listo. Primera herramienta que no pasa el check porque me dice que no se usó y no aportó valor más que para un proyecto. Siguiente. No, mira, esta sí la he usado normalmente en estos y estos proyectos. Esta sí la uso, no sé, en un 80% de los casos. Me ha aportado como valor esto, esto y esto. Listo, ya estoy profundizando. ¿Qué me permite esa profundización? Que conforme vaya pasando con cada gestor, voy, voy descubriendo primero qué son los elementos que ellos mayor importancia le dan a gestionar. Vean que el problema o ese trabajo de campo no es para encontrar problemas. Y eso es lo que también quiero que les quede claro. Su primer objetivo, la mayoría, no es para encontrar un problema. Ya el problema está definido. Es para establecer qué elementos de mejora puede tener la organización. Partimos del hecho de que si tienen algunas prácticas, es entender qué valor tienen las mismas prácticas, pero también voy entendiendo a partir de esa investigación cuáles son los factores críticos de éxito de ellos. Esos factores críticos es porque precisamente tal vez ahí es donde mayor atención le han puesto a la creación de las herramientas. Y entendiendo entre varios gestores o personas gestoras de proyecto, cuáles son las que más usan y por qué las usan y qué valor les aporta, también permite descubrir a ustedes como investigadores qué elementos mejor no tocar y seguir usando conforme ellos lo usan, porque eso es parte de la importancia. Ese es el análisis profundo. Se topa uno en documentos que dice, la organización normal, se preguntó a los gestores de proyectos y estos los que mencionaron es que usan una plantilla cronograma, plantilla costos y plantilla para el acta de constitución. Ok, entonces estas son las tres plantillas principales. Ahora sí, analizando otras prácticas, no, o más bien pasando a otras prácticas, se descubrió que dos de ellos solo utilizan tal cosa, no sé, una plantilla proveedor, pero nada más van mencionando. Y sí, esa mención, ¿qué sirve? O sea, en función de su proyecto, ¿eso qué? ¿Esas técnicas las van a usar después en su solución? ¿Sí o no? Ahí es donde se quedan cortos los análisis, porque no hacemos análisis. Casi que hacemos el mismo que lo que se ve en la tabla, en un gráfico, lo mismo que ponemos. Por eso análisis es interpretar los hallazgos relacionados con el problema, objetivos, preguntas generadoras y teoría. O sea, los datos que yo obtuve contraponerlos contra todos los elementos anteriores para comenzar a hacer un análisis que lleve a una interpretación, que ahí sí es el juicio de expertos de ustedes como interpretación. Y vean que es haciendo ese tipo de análisis, no llegar otra vez a decir, es que no cumplen con buenas prácticas. No, ahí van a entender que la organización tiene sus necesidades y que hay cosas que ellos han hecho tal vez por necesidades, pero esas necesidades son la base de ustedes también para proponer su solución, pero son necesidades de la empresa. Y en la mayoría de las ocasiones esas necesidades no apuntan a, es que ocupa unas buenas prácticas, no, ocupa necesidades de, mira, mi factor crítico es tal vez que el personal no tiene tanto conocimiento, bueno, por ahí puede ir una solución, tal vez, pero no es como tal un problema, es ese factor crítico para que los proyectos comiencen a generar resultados. Entonces, eso es lo que es análisis. Laura.
Profe, bueno, un Ujú. día de esos estaba viendo unos trabajos finales de graduación que están en el repositorio del TEC y ahora que lo menciono me parece muy interesante porque algún muchacho que hizo un proyecto, él por ejemplo buscaba determinar cuál era el modelo de idoneidad para llevar un proyecto, si ágil, híbrido o predictivo, por ejemplo, y muestra un gráfico y cualquier persona que vea el gráfico dice, bueno, pero ¿esto qué me dice? Y incluso él le explica que para aplicar ese instrumento luego se van a interpretar los resultados. Y una cosa es interpretar los resultados porque yo digo, mira, según el gráfico, podría ser híbrido o podría ser ágil. Pero al final en el análisis, ahí es donde entra tal vez un poco esto y me llamó mucho la atención porque creo que el muchacho lo hizo muy bien. Ya en la parte de análisis, él empieza a decir, bueno, puede ser ágil o puede ser esto, pero ya se sentó a analizar todos los pros y los contras y qué cosas se adaptaban mejor a la empresa y al final demuestra que, por ejemplo, a pesar de que tal vez ágil vio un resultado más alto, era mejor llevarlo con un enfoque híbrido. Entonces, a veces no solo confiar en el resultado de la herramienta que aplicamos, porque la herramienta incluso le digo, bueno, podría ser cualquiera de los dos, pero ya llegar a esa conclusión y a ese análisis profundo que hizo el muchacho me pareció muy bueno y tal vez ahí está un poco la diferencia entre uno y otro. El resultado era de cualquiera de los dos, pero ya por medio del análisis él determinó que era mejor uno u otro. Es que esa es la función del análisis. Ese caso con idoneidad me Ujú. ha pasado con otro estudiante. Él tiene su empresa, pero son empresas que hacen diseños de infraestructura pública, o sea, para construcción. O sea, son consultores, pero son propiamente un proyecto que es meramente predictivo. Pero si usted le aplica el agilismo, el tamaño de la empresa, porque el equipo de trabajo es él y los, digamos, otros ingenieros y demás, y otras características terminan llevando a que hay como 4 o 5 puntos dentro del modelo de idoneidad que le tira a ágil. Él lo aplicó nada más, porque lo quiso aplicar al final, porque yo le he dicho, no le veo sentido, porque usted con el análisis lo termina predictivo, pero lo terminó aplicando para él también convencerse. Y dentro de la explicación hace lo mismo. Él señala que los puntos de agilismo, por ejemplo, el tamaño de equipos, porque la empresa realmente es una empresa que trabaja en función de una persona con asociados que terminan siendo 5 o 6 personas y obviamente va a generar un equipo pequeño. Entonces comienza analizando los puntos y termina entonces determinando con, ahora sí, con fehaciente fundamento, o sea, con fundamento claro, porque los proyectos hay que verlos con un enfoque, por ejemplo, en ese caso era predictivo. Ven, entonces, eso es lo que busca el análisis, realmente, no solamente poner los resultados, sino que haya una interpretación de ustedes profundizando en los diferentes hechos. Eso es lo que busca. Y con Y no eso, creer ciegamente tampoco en el resultado que nos da, porque si nos da un resultado no siempre es tal vez lo mejor para la empresa o para nuestro proyecto, tal vez no se ajuste a las particularidades. es que eso es parte de lo que ustedes en el análisis precisamente Ujú. profundizan. Y es que ahí es donde viene un tema importante que yo no se los he mencionado durante el desarrollo del curso, pero es esto. Una cosa importante que uno elimina de un trabajo final de grabación es lo que se llama, bueno, hay un principio que se llama el principio de coherencia. El principio de coherencia significa, y yo siempre les he dicho, el documento tiene que ser coherente. O sea, es como un discurso, es, yo no puedo desviarme de un punto a otro. O sea, si yo estoy hablando de un elemento genérico, portafolio, por ejemplo, yo tengo que seguir pensando en un elemento portafolio y si llega un momento de profundizar específicamente algún elemento, ese elemento, cuando profundizo, es a partir de la investigación que me lleva a esa profundización. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando un elemento que se llama capacidades, yo no es que de primera entrada digo que capacidades van a ser nada más 2 personas, dos elementos, no, yo tengo que seguir un proceso coherente que me permita después determinar si trabajo 10 capacidades o trabajo 2 o trabajo 3. Áreas de conocimiento, lo mismo. Si yo estoy trabajando en gestión de proyectos, yo no puedo de un momento a otro decir, nada más me voy a centrar en 3. No, el proceso metodológico me puede y me debe llevar a ver si son únicamente las 3 que ocupo. Por eso se llama un principio de coherencia que yo lo asocio a un elemento que se llama trazabilidad, o sea, que haya una trazabilidad entre mi planteamiento de problema hasta llegar a la solución para quedar concretos con cada uno de los puntos y no hayan cabos sueltos. Pero el problema, y cosa que yo no he mencionado, pero que en el problema en algunos casos sí sucede y no se los he querido decir, es que usamos lo que se llaman las falacias. Las falacias es anteponer cualquier otro criterio para justificar mi razonamiento, pero no fundamentados en evidencias. Por ejemplo, hay un elemento que es muy común, que es la falacia de grupo.
A veces, por ejemplo, llegan las personas y dicen, es que todos pensamos, yo no lo he aplicado tanto en este grupo, pero en otro grupo yo de una vez le digo, todos o usted, porque una cosa es mi pensamiento individual y otra cosa es una falacia de grupo para acuerparme y decir que es una opinión de todo el mundo cuando yo realmente lo que estoy es expresando mi opinión, y eso se llama como una falacia apoyada en el grupo, por ahí viene el nombre. Eso es normalmente en política, cuando ustedes ven un Twitter o ve redes sociales que la gente en comentarios pone, es que todos pensamos que este gobierno XYZ, ese todos pensamos no existe, ese es mi pensamiento, o sea, es mi pensamiento. Eso yo lo aprendí en un curso también de un poco de mejora de uno como persona, que uno tiene que aprender a expresar lo que yo siento, en mi punto de vista, no a asociarse a ese tipo de conglomerados, que eso se llaman falacias. Hay diferentes tipos de falacia. Por ejemplo, está esa falacia donde yo me armo del grupo, entonces me digo que mi opinión es la del grupo. No, mi opinión. Si hubiera tal vez una encuesta donde dice que más del 60%, ahí puede decir, bueno, la mayoría, pero si hay algo de opinión, pero si no, es mi opinión. Otros es, por ejemplo, cuando hacen el criterio de autoridad. O sea, eso es a veces basar una conclusión en un testimonio que vieron, porque tal experto que tiene autoridad dijo tal cosa, de una vez eso es cierto. Pasa lo de las buenas prácticas. Ah, porque el PMI tiene autoridad, entonces todo lo que diga las buenas prácticas es cierto. Hay que tener cuidado. Ahí es donde hay que ser crítico con algunos hechos, porque eso se llama el criterio de autoridad o la falacia por criterio de autoridad. Hay otros, por ejemplo, que están asociados como cuando los abogados apelan a la piedad de un tribunal. Eso es una falacia de piedad. Eso es como entrar por el lado humano, es que la persona pobrecita, mira aquí, eso se llama la piedad. Y esa piedad es un argumento falso. O sea, si la persona, por ejemplo, es culpable, es culpable. No podemos entrar en ese argumento falso de que pobrecito y con eso, digamos, declaramos a alguien, ¿cómo se llama? Declaramos a alguien inocente cuando tal vez es culpable. ¿Ven? Hay otro que es por ignorancia, donde establecemos desde una falsedad tratando de establecer algo cierto. Vean el ejemplo tanto que ponen ahí. Los incas no conocían el telégrafo porque no ha sido posible encontrar cables. No se había inventado el telégrafo. O sea, jamás lo van a conocer. O sea, es establecer una falacia de algo que es una ignorancia completamente de una situación. Entonces, esos tipos de elementos son los que en un TFG no pueden existir. O sea, no pueden existir falacias construidas a partir de, por ejemplo, elementos subjetivos o lo que yo les decía, opiniones. ¿Qué sí pasa en el análisis? Que obviamente ahí sí va un juicio de experto ustedes, pero está fundamentado en resultados. Pero ese resultado es el que me lleva a el establecimiento de los criterios, no mi criterio aduciendo y llevando los resultados a lo que yo quiero, porque ahí es donde está el error. Y esa es la línea delgada que Elena preguntaba precisamente. En el momento en que yo como persona establezco la línea y busco que los resultados vayan sobre mi línea, estoy generando la falacia. La falacia deja de existir cuando más bien yo no antepongo mi criterio, sino que espero desde los resultados comenzar a establecer los elementos como tendencias. Vean, por ejemplo, la falacia de confundir causa y efecto. Eso normalmente pasa en el problema, que era lo que yo les decía. Porque yo a veces les digo, esta reacción ya está incluyendo la causa. Vamos a ver. Es que la organización no cumple con los resultados en los proyectos. Punto. Hasta ahí está el problema. Ah, pero sigue. Es que la organización no cumple los resultados del proyecto debido a que no tiene documentación. Ese debido a que no tiene, ya estamos haciendo relación causa-efecto. Entonces ya el problema perdió sentido porque ya está establecido cuál es la causa principal. O en algunos casos establecemos el efecto como si fuera el resultado de una causa que no existe. Por ejemplo, vean ese ejemplo. Se observa que los filósofos fuman en pipa y se concluye que para convertirse en filósofo hay que fumar pipa. Eso es una falacia. Eso es como para alguien justificar por qué quiere fumar pipa, porque con eso se va a volver filósofo, lo cual sabemos que es, que es falso. ¿Ven? Entonces, el razonamiento, ¿qué es lo que demuestra? Demuestra cómo queremos justificar acciones, pero sin tener ni siquiera la más mínimo fundamento. Y eso es lo que muchas veces pasa en este curso, que digamos trato de inculcar para que entiendan que uno no puede saltarse partes.
uno tiene que tener un fundamento claro para generar una coherencia en el documento. Por eso se nace el principio de coherencia. Y aquí hay un montón de ejemplos más de falacias. Entonces, algunos me entenderán cuando yo les trato de explicar que es que obviamente tengo estos conceptos por atrás, pero hasta que ustedes no estén un poco más avanzados ya en la investigación, van a comprender estos puntos. Entonces, si bien es cierto, al inicio, algunas de mis observaciones, yo sé que no van a caer bien, es porque mis observaciones están en función de que ustedes no caigan en esos errores. Porque son errores que ahora que ya van interpretando y van viendo las observaciones, van entendiendo de dónde surge esto. Normalmente uno esto se lo dice al inicio y no se desarrolla y no se explica. Digamos, si uno lo explica al inicio, el problema es que lo van a pasar inadvertido, como cuando se hace la explicación de causa-efecto del problema o de una serie de indicaciones, y entonces no van a tener la noción ni la madurez para entender esta parte y vuelven a caer en el mismo error. ¿Ven? Por eso se ve acá y sobre todo en el análisis sumamente importante porque es una sección del documento de las más extensas. El análisis realmente es de las secciones más extensas porque es ahí donde ustedes no solo presentan resultados, van validando criterios, van estableciendo puntos importantes, generando su conocimiento y estableciendo puntos de importancia. Ahí es donde está esa parte. Ahora sí, ¿cómo se estructura el análisis? Mi recomendación, ¿cuál es? Mi recomendación es la siguiente. Si partimos de un problema, tenemos objetivos que generan entregables y tenemos las categorías, la estructura más, digamos, genérica o la que debería ser la mejor es esta. La sección 4.1 hace referencia al entregable del objetivo 1. Esa entregable, el objetivo 1, por lo general tiene que ver con una validación de algo interno de la organización. Y en ese interno van una serie de categorías. Entonces, hacer el análisis por categorías. 4.2, valoración de buenas prácticas. Van las categorías asociadas tal vez a lo de buenas prácticas. ¿Eso para qué? Porque hay una lógica en esta forma o de establecer el análisis. Es, partimos primero de los elementos de estudio que se llaman temáticas. Esas son las categorías. Ahora bien, partimos primero de un análisis interno. De lo interno, yo comienzo a obtener lo que llamo oportunidades de mejora o las brechas reales. Por aquello, el concepto de brecha está mal usado cuando ustedes dicen, es que la brecha es la diferencia entre lo que yo tengo y la buena práctica. No, eso no es una brecha. Bueno, es una brecha, pero no es una brecha en función de lo que la empresa ocupa, porque no sabemos si la empresa ocupa eso de buenas prácticas. La brecha real de la empresa es entre lo que yo requiero como empresa, o sea, mis resultados, mi eficiencia, mi optimización de procesos, mi X, Y, Z, y lo que tengo. Esa es mi verdadera brecha. Eso véanlo a nivel personal de ustedes. Entre lo que yo requiero, por ejemplo, supongamos que alguien tiene deuda de pagar la casa o lo que sea. Lo que yo requiero es poder pagar esa deuda. ¿Cuál es mi brecha? Y mi brecha es que no tengo eso ahorita. No sé, debo 30 millones de la casa y tengo solo 15. Bueno, mi brecha es que yo ocupo 15. Esa es mi necesidad, 15 millones. A partir de esa necesidad, entonces yo busco maneras de obtener los 15. Entonces, del 4.1, ¿qué es lo que sale? Bueno, esa necesidad que yo tengo como organización. Y esa es la brecha entre lo que yo requiero como empresa, o sea, mi necesidad a nivel de cumplimientos de objetivos empresariales, lo que deberían aportarme los proyectos, características de los proyectos, por ejemplo, que si los proyectos son predictivos y demás, esas son mis necesidades. La brecha es que yo no estoy cumpliendo nada para atender esas necesidades. Ahora bien, la segunda parte del capítulo 4, que puede ser el objetivo 2 de estudio de buenas prácticas, es, ahora sí, eso que yo ocupo, ¿cómo lo puedo atender? Ahí es donde las buenas prácticas me dan opciones de cómo puedo atender eso. Entonces ahí es donde yo comienzo a escoger qué puedo utilizar. Entonces el diagnóstico yo siempre recomiendo que sea utilizable, este, que sea utilizable, o sea, que mi diagnóstico se pueda estructurar de tal manera que ustedes vayan analizando por categorías. Y en cada categoría, si ustedes se recuerdan el cuadro del 3.1, la idea es que ustedes incluyan al menos dos o tres tipos de técnicas. Entonces ahí pueden hacer cruce de resultados entre las técnicas.
¿Ven? Por eso esa es la mejor opción. Ahora, ustedes pueden organizar el capítulo 4 como sea. Eso también, eso es decisión de ustedes. Pero eso sí tienen que tener cuidado. Si ustedes trabajan, por ejemplo, por resultados de técnicas, en algún momento tiene que haber un análisis en conjunto, porque si no se vuelve presentación de resultados, que era lo que pasaba muchas veces, que es lo que yo les digo a los estudiantes. Si usted pone diagnóstico y pone resultados de encuesta, chorrea ahí todos los gráficos y todas las tablas. Resultados de entrevista, chorrea todas las tablas. Y el otro, resultado de tal cosa, y solo pone resultados, y usted ve tres secciones de solo resultados, ¿en qué momento hace el cruce? Porque el estudiante se olvida hacer el cruce. Entonces sucede que ahí solo están haciendo presentación. Entonces uno dice, ¿en qué momento pudieron encontrar un cruce si no hay ninguna sección del capítulo 4 donde ustedes digan, aquí estoy haciendo un cruce de las variables? Aquí estoy haciendo un cruce entre esta técnica con la otra en tal pregunta y entonces establezco un elemento igual o establezco diferencias o establezco tendencias. ¿Dónde? Si lo único que hicieron fue presentar resultados. Yo me he topado capítulos y que es donde yo hago el señalamiento de esto no es un análisis. Esto sigue siendo solo una presentación de resultados. ¿Por qué? Porque hay resultado de la encuesta. Ahí van las 20 preguntas, tablas para arriba y para abajo, gráficos para arriba y para abajo. Y lo único que dice es que las personas en la pregunta tal dijeron que en su mayoría piensan que sí, la organización está mal en gestión de proyectos. Después en la otra pregunta se les consultó sobre prácticas y lo que se descubrió es que en la mayoría solo utilizan un cronograma y eso van contando. Y eso es presentar resultados. Y después hacen lo mismo con la entrevista, hacen lo mismo con el otro, como si fueran elementos aparte. Entonces, ¿en qué momento conjuntan para ver la categoría? Esta forma la pueden trabajar por resultados de técnica, pero siempre y cuando en algún lugar haya un análisis que haga el match para generar la discusión. Que era lo que decía Laura, hey, si al final me pone idoneidad de un lado, al final pone las preguntas por otro lado, pone otro por otro lado, y en ningún momento genera ese análisis de decir, mira, es que según los criterios que se estudió, el tipo de proyecto, la valoración de la empresa en esto, esto y esto, ese estudiante nunca había hecho un diagnóstico para entender que lo que más le servía al final era predictivo. Porque solo era presentado resultados y más resultados, pero no hace ese análisis. Entonces el análisis, por eso es profundizar. La estructura del capítulo 4 que se llama análisis de resultados, está en función de que ustedes logren demostrar propiamente toda una investigación profunda que lleve después a la construcción de la solución. Es eso. Y aquí vean ejemplos. O sea, esto está en un trabajo de TFG. Estas son cosas que yo he tomado de TFGs. Esto, porque este gráfico está malo. Del 0 al 8 ¿no? ¿Qué significa? Y no sé qué significan los porcentajes. Los ejes no tienen nombre, no tienen unidades. El gráfico dice evaluación de los voluntarios de la gestión. Nada más puso una línea de gestión buena y regular en el 70. No sé bajo qué criterio, nada más puso esto. No sé si estos son las personas, entonces del entrevistado del 1 al 7. Pero usted dice, ¿y qué hago yo con esta línea? Esta línea no genera una tendencia, no es un gráfico de control como cuando uno hace líneas de producción. Algunos ingenieros en producción industrial o ingeniera. No hay ningún ingeniero industrial aquí. Creo que no, profe. Ah, qué vacilón. Sí, yo, profe. Yo, Sí, Joana. Joana. Entonces, por ejemplo, Joana, ¿cuándo hace uno un gráfico así? Ya, y cuando yo tengo una línea de producción y, por ejemplo, no sé, ¿cómo se llama? En la muestra no sé, la línea uno, la línea 2, la línea 3, yo voy haciendo la muestra para ver, digamos, porcentaje no sé, unidades exitosas y unidades con falla. Entonces yo hago un gráfico de control precisamente para comparar entre ellos y ver si tengo una desviación más allá de la desviación estándar, porque yo tengo umbrales acá, mínimos y máximos, dependiendo. O sea, imagínense que si estos fueran paquetes de salchicha, como ahí en cinta azul. Y entonces, por ejemplo, si esto es peso, entonces, ¿cuál pesó más de 500 gramos y cuáles pesaron menos de 500 por lotes de producción? Y a cada lote le saco una unidad muestral y ahí sí, cada uno de estos es un lote, este es el resultado de la unidad muestral y entonces yo establezco aquí desviaciones estándar para saber cuántos me están saliendo, lotes más bajos y lotes más altos. Pero estas son personas dándome un porcentaje. Esto no es un comportamiento de tendencia porque no me lleva a un gráfico de dispersión. Esto es simplemente lo que la persona me dijo y consideró. Ahora, si lo puse porcentualmente, saquen un promedio, pero la línea en sí no me genera un gráfico porque aquí no hay umbrales.
como tal. Por ejemplo, un gráfico de control yo puedo sacar hasta la misma línea de producción lotes de muestrales y esta puede ser a las 10 de la mañana, a las 12, a la 1, a las 12, ahí voy sacando cada hora un lote y también me permite ver la desviación estándar en función de la hora de producción, también, pero eso en términos de producción, pero en este término de personas esto es un gráfico que no tiene sentido. Entonces, aquí les puse ejemplo en la presentación sobre elementos que no muestran que sea un análisis. O sea, esto es ilegible, no se entiende. Esto sí no entendí qué quería dar a entender con esto. Entonces, el análisis, el concepto es, hay que explicar, hay que profundizar, hay que tener conciencia de qué es lo que voy a usar como elementos. Y es muy importante el análisis porque precisamente es lo que son los fundamentos para construir la solución. ¿Ven? Entonces, esa es la parte de análisis. No sé si alguno tiene duda, consulta. No hay ninguna duda, ninguna consulta. No, señor. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a parar grabación.